Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar del nuevo presidente que ha asumido el día 11 de marzo. Vamos a estar analizando bueno, vamos a hacer diferentes análisis esta vez, ¿eh? Vamos a estar analizando su carta de asunción, vamos a intentar ver cómo puede llegar a ir su gobierno, vamos a ver un análisis de sus aspectos año a año, vamos a mirar también su propia carta natal, cómo se puede relacionar y vamos a combinarlo todo esto con la carta natal de Chile, a ver qué podemos esperar, qué tipo de aspectos se pueden llegar a realizar en el sentido bueno, la realidad concreta y práctica que se manifieste en este mandato que ha iniciado. Un mandato que, bueno, ha sido bastante famoso, vamos a decir, ¿eh? Hay mucha expectativa, creo yo, o al menos desde lo que se ve de afuera. Y bueno, vamos a intentar analizarlo obviamente desde la mirada astrológica, que es la que en este canal nos compete a nosotros. Bueno, primero, eh, vamos a ir con una sinastría, vamos a decir. ¿Qué es una sinastría para aquellos que no estén muy familiarizados con la palabra? Bueno, una sinastría es algo que en astrología se suele utilizar para analizar compatibilidad de personas, ya sea de relaciones de pareja o de relaciones de socios de trabajo, o amistades, en las cuales lo que básicamente se hace es superponer la carta natal de una persona con la carta natal de la otra y ver en esa superposición de cartas qué aspectos se hacen mutuamente, que se activan mutuamente y si esas cualidades trabajan en armonía, en conjunto, fluidas, o si habrán muchas rispideces, problemas a la hora de eh, llevar adelante sus asuntos. Bueno, esto también se puede hacer con otras cosas, por ejemplo, la que vamos a hacer aquí, que es vamos a combinar la carta natal del país, es decir, de Chile, que es la carta interior, y la carta natal del nuevo presidente Boric, que es la carta exterior en este caso. Bueno, vamos a mirar los aspectos principales y cómo esto se pueda combinar. Por ejemplo, y bueno, vamos a ver claramente, por ejemplo, si vemos la carta natal de Chile, vemos claramente una cosa, y es que Chile tiene a Saturno en el ascendente y tiene su sol en el signo de Piscis, perdón, de Virgo, signo de Virgo. Entonces vamos a decir que Chile naturalmente es un país que va a expresar mucho las cualidades de Saturno, ¿eh? Que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con lo conservador, y lo mismo con su sol en Virgo, que va un poco en la misma línea. Por eso, digamos que es un país que va a presentar bastante de las cualidades que llevan estas posiciones, ¿eh? El orden, la tranquilidad, tratar bueno, de conservar lo establecido, mucho de conservador, ¿eh? Y tratando de conservar también, vamos a decir, cierta estabilidad, son estos aspectos. Y por el contrario, vamos a ver que asume un presidente que tiene su sol en el signo de Acuario y su luna en el signo de Piscis, que es un poco todo lo contrario. ¿Por qué? Porque un sol en Acuario, que es la carta natal de Boric, va a ser una persona que va a intentar, que va a venir con ideas nuevas y tratar de patear un poco el tablero, de revolucionar las cosas, de cambiar las cosas. Urano y Acuario es un signo que va a intentar de algún modo romper ciertas estructuras, y además porque el sol del presidente está en un buen aspecto de sextil con Urano, ¿eh? Es decir, que es una persona que va a intentar cambiar la dinámica de muchas cosas que Chile es, que están representadas de otra manera, ¿eh? Entonces, bueno, ahí va a haber como un choque, y además, porque esta luna en Piscis del presidente se opone de manera muy cerrada
al Sol en Virgo de Chile natal. Hay una oposición, hay cualidades contrapuestas. Es decir, el Sol virginiano de Chile, que tiene que ver con, bueno, el orden, un poco también de lo práctico, y todo eso se va a enfrentar con la luna pisciana de Boric, que va a ir obviamente mucho más para la fantasía de sus ideas, que van a chocar un poco con la realidad de lo que es el país. Que obviamente de discurso está muy bien y de ideas va muy bien, pero es como que, bueno, acá va a haber como un... digamos que son cualidades contrapuestas, las de Chile con las de Gabriel Boric. Eso no quiere decir que tenga un mal mandato, para nada, pero que bueno, la atención va a estar ahí y bueno, es bueno tener este primer acercamiento, vamos a decir, a, bueno, qué cosas se están moviendo en Chile y cómo esto pueda ir jugando, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera medida. Después vamos a analizar esta carta, que es la carta debut de Asunción de Boric, como decíamos, el 11 de marzo. Esta es su carta de asunción. Esta es la carta que nos puede decir cómo puede ser su mandato y vamos a ir viendo los aspectos. Vamos a tratar de ver, bueno, hacia dónde puede apuntar, qué desafíos se puede encontrar y cómo puede ser un poco con lo que tenga que saber lidiar. Bueno, es una carta muy pisciana, porque como vemos acá tiene una triple conjunción entre el Sol en Piscis, Neptuno y Júpiter, estos tres planetas en Piscis, y además tiene a Mercurio en Piscis en la casa 10, en el medio cielo. Es una carta muy pisciana y esto nos va a revelar un poco que, bueno, un poco lo comentado anteriormente, toda esta carga pisciana condice con la luna en Piscis del presidente. Y acá hay que tener en cuenta que, bueno, evidentemente Piscis es un signo en este tipo de cartas gubernamentales a veces bastante engañoso y bastante difícil de concretar, porque usualmente uno de los desafíos que se pueden plantear como un problema acá es que todo se torne demasiado fanatizado, es decir, que todo se torne poco concreto. Bueno, que a través de las ideas y las cosas que se quieran realizar termina habiendo mucho de relato, termina habiendo mucho de fantasía más que de realidad concreta. Y esto también mucho va a tener que ver con la comunicación, que es Mercurio, y temas económicos de su gobierno, porque Mercurio rige la casa 2 en Géminis, está en la casa 10 en Piscis y la luna en Cáncer en la casa 2. Vemos que hay un trígono entre la luna en Cáncer y Mercurio en Piscis, ¿sí? En signos de agua, y tanto la luna como Mercurio son signos un poco poco reacios a la realidad concreta. Entonces puede que se dé un gobierno en el cual tenga muchos problemas de comunicación o tenga también una manera de comunicar que sea muy como de relato, que solo se lo crean ellos, ¿sí? Y que lo que comunican en base a actividades económicas, proyectos económicos de su gobierno sea un poco fantasioso, un poco infantil y poco concreto también, y que tiene que tener cuidado de no quedarse en eso, solo en relato, fantasía, ilusiones y cosas poco claras. Mercurio en Piscis en la casa 10 puede que tenga una manera, su gobierno puede que tenga problemas de comunicación, una manera poco clara de comunicar, o que comuniquen algo que solo se crean ellos, ¿no? Y que la realidad pase por otro lado. Este es el riesgo de lo pisciano en una carta gubernamental como es este caso. Y bueno, ese tipo de cuestiones estarán un poco ahí en veremos, ¿no?
que puede llegar a afectar un poco. Vemos también que su carta de Asunción tiene un ascendente Tauro, su regente es Venus, el cual está en Acuario y en la casa 9. Esta es la casa 9, que es la casa de, bueno, las ideas, la casa del extranjero también. Y esto un poco lo que va a marcar es que a través de su gobierno se va a intentar como una especie de tratar de cambiar la mentalidad de Chile. Es decir, si Chile, la imagen o estructura mental que tenemos de Chile es de lo conservador, de la estabilidad, de más hacia, no sé, más hacia lo liberal, vamos a decir, no sé si decirlo, pero ¿no? Se entiende la idea. Si Chile es eso, es como que este gobierno va a intentar cambiar la mentalidad de Chile a través de las ideas que este gobierno trate de imponer, que tiene que ver con lo diferente, lo nuevo, lo joven, la rebeldía ante lo establecido. Es como que este gobierno va a entrar un poco con eso de rebelarse ante o buscar el sentido de que hay que tener mucho cuidado acá con, bueno, que aquellas personas o estratos sociales que han sido, vamos a decir, perjudicados o reprimidos, etcétera, que ahora, bueno, tengan la oportunidad de rebelarse, liberarse, etcétera. Y todo ese relato, bueno, se va a implantar un poco, pero le va a traer más problemas que beneficios, porque este Venus está conjunto a Marte en la casa 9, y esto significa que a causa de esa rebeldía, de ese querer instalar lo nuevo en Chile, va a tener problemas y le va a jugar en contra. Entonces, en ese caso, habría que ser tal vez, habrá que ver cómo se da, pero bueno, puede tener un poco esa línea. Es decir, que va a intentar un poco destacarse a través de las ideas renovadoras y toda esta cuestión, pero puede ser un problema más que algo que le juegue a favor. Habrá una comunicación con mucho relato y expectativas a veces poco realistas. Especialmente esto se puede ver sobre la economía, sobre los planes económicos que tenga su gobierno, la forma de llevar adelante su política económica puede ser poco realista, puede ser muy fantasiosa, y va a tener tal vez problemas en la comunicación de sus políticas económicas, que como digo pueden ser poco claras por momentos. Y también importante, vemos una casa 9 cargada en esta carta, esta que sería la casa 9. Vemos que tiene 4 planetas allí, tiene a Saturno, tiene a Venus, que es regente del ascendente, tiene a Marte y tiene a Plutón. Entonces, bueno, aquí hay tema importante de casa 9, que además de las ideas, las filosofías, el querer instalar toda esa rebeldía de cambio y de juventud, esto nos va a estar hablando de las relaciones internacionales bajo su mandato. Nos va a estar hablando de, bueno, la diplomacia con otros países, los acuerdos con otros países, etcétera. Y obviamente que estos planetas en Acuario, en su mal funcionamiento puede que le traigan dramas en el tema de que justamente le vengan muchos desafíos y problemas en las relaciones internacionales, que encuentre más limitaciones y problemas que beneficios desde el exterior, desde otras latitudes. Además puede tener relaciones conflictivas o que rápidamente se deterioran con otros países, y puede tener algunos escándalos internacionales también por estos temas de rebeldía, estos temas de ponerse a veces demasiado estructurado desde las ideas, y a veces cuando uno, bueno, si a través de su gobierno toman una postura muy determinista o muy radical en algunas cuestiones, eso se le puede volver en contra
a la hora de hacer acuerdos internacionales, y, y puede tener bloqueos y limitaciones a través de este tipo de situaciones en particular en la diplomacia con otros países, vamos a decir. Entonces yo creo que en definitiva es una carta que tiene que expresar lo mejor de todo este aspecto pisciano-acuariano que es la renovación, el cambio, pero puede estar teñido mucho de, como digo, de fantasía, de cosas que son difíciles de llevar a la realidad o de que la realidad se imponga, ¿no? Que es lo que va a estar haciendo Saturno en esta carta cuando entre al medio cielo y toque todos estos planetas en Piscis, que va a ser prácticamente todo su mandato, que después lo vamos a ver, lo voy a analizar un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver la carta de la conjunción Júpiter-Saturno para Chile, que esta carta ya la hemos comentado en anteriores ocasiones, la pueden ver en otros videos del canal. La conjunción Júpiter-Saturno es una conjunción mundana de aspectos sociales para cada país, y aquí estamos viendo la conjunción Júpiter-Saturno para Chile específicamente, ¿ok? Y vemos que esta conjunción a Chile se le da en la casa 10. Estos son Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, y esta carta tiene una vigencia de 20 años. Comprende el periodo 2020-2040. Es una carta con esa vigencia. Y esta carta tiene una particularidad, que tiene a Plutón en conjunción exacta a la casa 10 y a Marte en conjunción exacta a la casa 1, en Aries. Marte en Aries muy cerca del ascendente, Plutón en Capricornio muy cerca de la casa 10. Son aspectos importantes. En su costado más positivo, esto puede significar que Chile dentro de estos 20 años, entre 2020 y 2040, tenga muchos avances industriales, tenga un fuerte aprovechamiento de lo que es, por ejemplo, la industria minera, y tenga un fuerte aprovechamiento de lo que es la energía y el combustible. Digamos que esos temas pueden ser en estos 20 años de mucho avance para este país, que sucedan cosas, eventos y situaciones que le beneficien bastante desde su industria, desde hacerse fuerte desde la minería, desde los combustibles o desde la energía. También algo de esto puede beneficiarle, puede ser positivo. En costados más adversos, estos planetas pueden dar problemas con la naturaleza. Plutón, obviamente, ahí lo que puede dar es que dentro de estos 20 años haya algún tipo de episodio muy histórico que tenga que ver con alguna erupción volcánica muy, muy importante, porque Plutón son las cenizas volcánicas, y en la casa 10, que es lo más alto del cielo, bueno, va a indicar que dentro de estos 20 años habrá algún suceso particularmente histórico con cenizas tapando el cielo de Chile en algún momento en particular, que es lo que puede estar marcando esto. Lo mismo que Marte en el ascendente. Marte es un planeta que representa el fuego, y las situaciones repentinas. Entonces también puede haber mucha actividad volcánica en este país, o algún tipo de suceso histórico con esto dentro de estos 20 años que sea muy marcado. Pero bueno, esa es otra parte del análisis, pero en su costado positivo creo que ese tipo de avances en los mencionados, sobre todo en la industria, puede ser favorable, muy favorable para este país en estos próximos tiempos y años. Bueno, eso para ir como hacer un análisis general, y vamos a ir cerrando esta edición con una interpretación de cómo puede ir el mandato de Boric año a año. Obviamente esto es muy general, pero podemos tratar de
vislumbrar algunos comentarios y aspectos, y luego vemos cómo funcionan. Bueno, vamos a agrandar esta carta. Bueno, vamos a ver la carta de adentro, es la carta de Asunción de Boric, y la carta de afuera es su carta para 2023. Bueno, yo creo que lo verdaderamente importante de su mandato, de su gobierno, va a empezar en el 2023. Digamos que este 2022 puede ser un año de instalación, un buen año, o no sé si decirle bueno, pero creo que los focos de su gobierno van a empezar en 2023. Verdaderamente allí es cuando esto va a arrancar. Digamos que en el 23, para su mandato, va a haber mucha oposición y exigencia. Va a ser un año difícil. Seguramente se den discusiones importantes sobre asuntos económicos que estarán bajo mucho escrutinio y dificultad. Saturno, el planeta Saturno, que tiene que ver siempre con las restricciones, con la realidad más concreta, se va a posar en el medio cielo sobre el Mercurio de Asunción, que es regente de la casa 2 de su ciclo. Y también le va a quedar Marte en la casa 2 en aspecto de cuadratura a su Sol pisciano, o sea que va a tener mucha oposición a sus ideas económicas y le va a costar obviamente aplicarlas. Es como que va a tener un relato de lo que él quiera hacer, de lo que su gobierno quiera hacer, poco concordante con la realidad, y Saturno, que es la realidad concreta, va a estar mostrando, va a estar como, bueno, sus ideas en cuanto a lo económico van a tener poco asidero con lo que es la realidad, ¿no? Y por eso va a tener algunos conflictos o dificultades. Esto, como digo, va a empezar en 2023. Puede tener algún tipo de escándalo relacionado con estos temas que lo limiten un poco, y que le frustren un poco ese año. También pueden aparecer en el 2023, se pueden activar problemas internacionales con otros países, en aspectos de acuerdos frustrados, etcétera. Y a partir de ahí le puede costar implementar ciertas ideas y cambios que quiera realizar. Especialmente puede ser un periodo adverso entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. Yo creo que tal vez su gobierno va a querer mover y modificar estructuras importantes de lo que es el sistema en Chile, tanto lo económico como otro tipo de cosas, que tengan que ver con la gobernabilidad, con las instituciones, con, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con lo social. Y eso va a costar. Va a costar porque Urano, el planeta Urano en tránsito, va a llegar a la cuadratura con Saturno de su carta. Es un Saturno en Acuario y Saturno va a estar sobre la casa 10. Entonces este aspecto de tensión, los cambios que él quiere implementar o su gobierno quiere implementar, las renovaciones, lo nuevo que intentará traer, va a chocar mucho con la estructura de lo que es el país, y esto va a limitar bastante su poder de acción, vamos a decir, y sus ideas, ¿no? Es esto de a veces no ver la realidad, ¿no? Eso puede ocurrir. Entre noviembre 23 a marzo 24 puede ser un periodo en el cual esto se vea con bastante potencia. Luego, bueno, puede tener una buena racha a partir de abril de 2024, ya que Júpiter va a entrar en el ascendente, pero aún así 2024 y 2025 serán años complejos también, porque en el 2025 vamos a poner la carta, que es esta. Esta es su carta de Asunción y su revolución solar de 2025. Vamos a observar
la llegada de el planeta Saturno a Piscis a la conjunción con su Sol de Asunción. 2025 Saturno llega a su Sol, y también va a llegar a la Luna. Recordemos que Boric tiene su Luna en Piscis, en el grado 25, y Saturno va a tocar su Luna, su Sol de Asunción. Y bueno, Saturno va a poner a prueba todo lo pisciano que él trae. Todo este asunto bueno, de lo nuevo, lo diferente, las ideas que él traiga, su gobierno traiga. Es como que Saturno va a examinar todo esto y se va a topar con mucha realidad que poco él va a poder hacer para modificarla. Entonces esto le puede traer que muchas restricciones para realizar lo que él tiene pensado. Y todo el tema de sus ilusiones y sueños van a estar un poco restringidos. Digamos que la realidad se va a posar sobre este gobierno de una forma muy potente. Aún así, a partir de julio de 2025 y durante el segundo semestre del 2025, su gobierno puede repuntar en muchas cosas. Y yo creo que él llegará al 2025 con una vida personal con mucha presión. Es lo que este Saturno sobre su luna va a tocar. Digamos que en 2025 tal vez él dentro de sí no quiera un segundo mandato por esto de la excesiva responsabilidad que va a notar en ese momento. Aunque tendrá buenos aspectos para pelear por las próximas elecciones. Pero digamos que él va a llegar va a ser un poco difícil para él porque se va a topar con esto de que, bueno, todos los cambios que él quiera realizar, él va a notar que tal vez o no los puede realizar o tiene excesivo peso y responsabilidad y que muchas de sus ilusiones no fueron concretadas en su mandato, ¿no? Y esto él tal vez para esa época, 2025, lo sienta como un asunto de difícil solución, ¿no? Y habrá que ver si desde su fuero interno desea una segunda oportunidad para ese momento. Obviamente está muy lejos eso, pero bueno, Saturno un poco pone de manifiesto todas estas cosas, aunque como digo, va a tener buenos aspectos en caso de querer pelear por un segundo mandato, tiene buenos aspectos para esa época, pero no sé si él quiera, porque él puede sentir esto de querer dar un paso al costado, que tal vez para él va a ser como excesiva responsabilidad y habrá que ver si está dispuesto a asumir ese costo, porque él va a sentir para esa época mucha limitación, va a sentir como que todo su aspecto más bien de revolucionario, de cambio, de modificación de estructuras, él va a sentir que no las puede hacer, que no las puede ejecutar. Y esto le va a impactar mucho en su vida personal, en la cual se va a sentir muy restringido, muy atado, y tal vez sea como una excesiva responsabilidad para él en ese momento. Pero bueno, habrá que ver cómo va, cómo se manifiesta. Aún así tiene buenos aspectos para ese momento. Y bueno, también habrá que ver qué otras cosas o qué otros políticos se suben al escenario de justamente de la política de Chile para esa época, y ese ya será otro análisis y que bueno, lo veremos dentro de un par de años, evidentemente. Esto es un poco lo que quería mostrarles, comentarles y analizar con ustedes, para aprender también y para ver los aspectos y cómo se puede dar. Como siempre digo, es bueno aprender, es bueno observar y es agradable también compartirlo. Nos vemos en una próxima edición. Ojalá que bueno, sigan bien y les agradezco como siempre la compañía. Un saludo a todos y que estén muy pero muy bien. Muchas gracias.